Gracias por estar aquí, gracias por su puntualidad. El día de hoy vamos a hablar de otro de los milagros que hizo Jesús. Estamos estudiando toda esta parte de la vida de Jesús, los milagros que él realizó. Y el día de hoy vamos a topar la narrativa que está en Juan capítulo 5, versos 1 al 9. Y le he puesto por nombre a este mensaje, la voz que interrumpe lo imposible. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente y dice así el verso 5. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Esto es interesante. Imaginemos un lugar lleno de gente. A nosotros que quizás lo hemos visto en las fiestas de Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? Imaginemos un lugar lleno de gente. O cuando están los feriados y nos vamos a los balnearios. Así se multiplican, ¿no es cierto? Pero esta gente está ahí, sin embargo, no está llena de esperanza, sino de resignación. Un estanque rodeado de enfermos, nos dice el texto, ciegos, cojos, paralíticos, todos esperando una oportunidad que quizás nunca llegue. Entre ellos, un hombre llevaba 38 años en la misma condición, 38 años de esperar ese momento exacto para poder entrar al estanque y ser sanado. 38 años viendo cómo otros lo intentaban, fallaban o se adelantaban. 38 años aprendiendo a vivir sin esperar demasiado. Ese lugar tenía un sistema. El primero que llega recibe el milagro. Pero Jesús entra en ese sistema. Y lo bueno de esto es que entra al sistema para romperlo. No se mueve el agua, no hay competencia, no hay fila, solo hay una voz que cambia todo. Este pasaje no es solo sobre sanidad física, es sobre cómo Dios interviene en lo que ya habíamos dado por perdido. Y he preparado 4 puntos en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Y el primero de ellos es una pregunta que confronta la resignación. El verso 6 nos plantea esta pregunta justamente. ¿Quieres ser sano? Es algo un poco irónico, creo yo, ¿no? Es como que ustedes no han desayunado y yo les diga, ¿tienen hambre? O sea, ¿sí? Entonces veo a una persona que quizás tiene cierta dolencia, ciertas situaciones físicas, cierta situación, y viene esta pregunta de, ¿quieres ser sano? Siempre me he preguntado cómo o por qué o cuál es la razón por la que Jesús realiza esta pregunta. Jesús ve al hombre, pero no solo su enfermedad, ve su historia. Sabe que lleva demasiado tiempo así, pero en lugar de sanarlo inmediatamente hace una pregunta incómoda. ¿Por qué pregunta eso a alguien que lleva 38 años enfermo? Es lo que les he dicho yo al inicio de este punto. Siempre me ha causado intriga esto. Y quizás probablemente porque la costumbre puede convertirse en prisión. El hombre responde con excusas. No tengo quien me lleve, otro desciende antes. No responde a la pregunta. Responde desde la frustración. Y este es el principio que hoy quiero compartir con ustedes. La parálisis más profunda no es la del cuerpo, sino la del corazón que dejó de creer. Hay algunos textos que quiero leer con ustedes para poder justamente ratificar esto. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que ante la necesidad de un milagro dejan de creer? Hay esta famosa película que me gusta mucho, Dios no está muerto,
que presenta un profesor que justamente decía, oré para que Dios sane a mi madre. Y nunca hubo esta respuesta. Y este corazón se endureció y mostraba ese enojo ante este Dios. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos escuchado historias similares de personas cercanas que han dicho, yo le oré a Dios? Si es un Dios bueno, ¿por qué existe esta maldad? Quizás las personas familiares de aquellas víctimas de nuestro país, que hoy tenemos niveles de violencia muy altos, que por lo menos no los recordaba hace mucho tiempo yo, que se preguntan justamente esto, ¿por qué Dios permite esta situación? Les comentaba a una de ustedes que mi deseo es poder especializarme en salud perinatal y dentro de este campo el duelo perinatal, es decir, acompañar a parejas que pierden a sus bebés y que probablemente son parejas que dicen, ¿por qué Dios me quitó a este hijo? Un inocente, un recién nacido, ¿por qué se lo llevó? Y cuando el corazón se endurece, comenzamos de alguna manera a perder esa fe, comenzamos a perder ese propósito. Yo le digo, y ayer le mencionaba a mi esposa, yo vengo orando sí para que Dios nos dé un carrito. Y vengo ya orando tiempo y no viene la oportunidad, no se da el tiempo, no se da la oportunidad. Y a veces quizás en esa circunstancia uno dice, no, Dios no existe porque no escucha mi oración y no atiende mi súplica. Y no sé cuántos de nosotros o de nosotras hemos pasado por esa situación. Y hay que recordar que nuestro corazón es engañoso, que lo que nosotros anhelamos, que lo que nosotros deseamos, que nuestras expectativas, que nuestros sueños a veces nos distorsionan el camino que justamente Dios ha puesto o está construyendo para nosotros. Proverbios capítulo 13, verso 12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Wow, este proverbio que se encaja muchísimo en lo que pasamos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Estamos espera y espera y espera una respuesta, pero ya se nos había puesto desde hace mucho tiempo atrás que la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza de que quizás este familiar cambie, de que mi pareja sea transformada, de que mi hijo consiga trabajo, de que mi pariente deje el consumo de alcohol, de drogas, y pase el tiempo y comenzamos a desesperarnos, comienza a existir un cierto grado de tormenta, de tormento sobre este anhelo que tenemos, porque a veces incluso no entendemos que no se trata solamente de que se dé el momento específico, el momento oportuno para que haya el milagro, sino que a veces necesitamos reconocer y responder a esta pregunta que Jesús hace de, ¿quieres ser sano? El hecho de que conozcamos que necesitamos algo no siempre nos hace conscientes de que sí necesitamos ser sanos. Muchas personas no avanzan, no porque Dios no pueda, sino porque ya se acostumbraron a no intentarlo. Hoy Dios no solo ve tu situación, te pregunta, ¿todavía quieres cambiar? Y eso es importante porque a raíz de esto surge otra pregunta. ¿Qué más tengo por cambiar? Esto me lleva al segundo punto que quiero compartir con ustedes. Una palabra que rompe la lógica humana. En el verso 8 y 9 vemos lo siguiente. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le ayuda, no lo carga, no mueve el agua, le da una orden. Y esa orden exige fe activa. El hombre no argumenta más. No dice, pero ¿cómo sé que estoy sano? ¿Cómo sé que ya lo hice? ¿Cómo sé? No, no sentí nada, no hubo un calor, no hubo un temblor de manos, no hubo don de lenguas. ¿Cómo sé que soy sanado? El hombre no pone una excusa, no negocia con su condición. Él simplemente obedece, toma su camilla y anda. Y en la obediencia ocurre el milagro. El poder de Dios, y este es el principio que quiero regalarles en esta mañana, el poder de Dios se activa donde la obediencia reemplaza la excusa. Repito, el poder de Dios se activa donde la obediencia reemplaza la excusa. ¿En dónde está nuestra excusa? Es que Señor, tú no abres las puertas, es que Señor, tú no haces esto, es que Señor, tú no haces por aquello. Tenemos un plan con mi esposa y claro, yo frente a ese plan digo, pero es que las actividades de los sábados, es que las actividades de los domingos, es que cómo le hago, es que cómo esto, es que cómo por aquí. Y probablemente, y esto me confrontaba en el sentido de, te estoy diciendo que lo hagas y en el actuar tú vas a ver el milagro.
Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, estamos en un papel de orar, en un papel de poder pedirle cosas a Dios, pero también debemos tener en cuenta que nuestra fe tiene un impacto en nuestra relación con Él. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, la fe sin obras está muerta y no necesariamente es una obra grandiosa. La obra puede ser este simple acto de comenzar a actuar, de lanzarme al hecho de que en donde Dios ha permitido que quizás haya más contactos para lo que queremos emprender con mi esposa, para aportar a la fundación, el acto de coger y hacerlo, abrir ese camino y ver cómo el milagro se va ejecutando mientras tomamos esta decisión. Esa será de alguna manera la respuesta de este Dios diciendo, estoy contigo. Y de todo lo demás yo me encargo, yo me encargaré de lo que sucede los sábados, los domingos, yo estaré al control de las cosas. Hay instrucciones de Dios que no tienen sentido hasta que las obedeces. No necesitas entender todo. A veces solo necesitamos dar el paso. Y eso me permite abrir este puente al punto 3 que quiero compartir con ustedes. Una transformación que incomoda a los religiosos. Esto lo vemos en los versos 10 y 16 para dar sentido. Es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho, le decían a esta persona. El hombre ahora camina, pero el sistema religioso no celebra el milagro. Es lo que me pasa a mí, el sistema religioso. Es que ya tengo actividades los sábados, ¿cómo voy a dejar los sábados? ¿Cómo voy a abandonar las actividades de los sábados? Es que tengo un grupo, es que tengo por aquí. Sí, es la costumbre de que se nos ha enseñado de alguna manera en las iglesias de que la mayor actividad de nuestras iglesias debe ser el fin de semana, sábados y domingos. Y estoy con con ese pleito, con ese pensamiento, con ese choque de ideas. Quizás nosotros también hemos visto esto en las congregaciones en las que hemos participado, de ver a personas restauradas que hacen cosas que quizás no están dentro de la costumbre. Yo a veces veo las críticas que le hacen a este pastor que me cae muy bien, Dante Gebel, y salen, ¿no? Videos de lo que él decía en el pasado, ¿no? De, sí, tengo un llamado al pastorado, y hoy él con más canas, es chistoso verle, ¿no? Más canoso, no engordado, lo bueno de él, pero más canoso. Y él dice ahora, no, yo no soy pastor. Y le reclaman, ¿cómo que no es pastor si tiene una iglesia y cosas por el estilo? Claro, los años le han dado una perspectiva y una sabiduría diferente y él es una persona muy disruptiva, una persona que se va mucho en contra de las costumbres. Él dice, yo en Arenas Church, en la iglesia que él lidera, no tengo un altar, es un escenario. Y en los domingos, en las reuniones de los domingos que yo tengo en la iglesia que lidero, entra cualquier persona, católicos, evangélicos, homosexuales, porque el mensaje es para todos. Pero claro, ese pensamiento aquí es imposible. ¿Cómo vamos a dejar que entre el homosexual a nuestro templo? Uy, contaminando el altar donde el pastor está predicando. ¿Acaso Jesús tenía una actitud de no voy a entrar al templo y que nadie me interrumpa? Él hablaba en la calle, predicaba en la calle. Jesús justamente rompía el sistema religioso, hizo esta sanación en un día de reposo y ya se levantaban los religiosos. No te es lícito levantar tu camilla, estás trabajando. En vez de celebrar, wow, en día de reposo hubo milagro. Así que estas personas dentro de este sistema no celebran el milagro. Este hombre camina, pero como les digo, quienes están alrededor pendientes de lo religioso no celebran con él. Se enfocan en lo que no cumple la norma. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado más en aquellos que no cumplen la norma que en festejar los cambios que Dios está haciendo en esas vidas? El problema nunca fue la falta de poder. Estaba el estanque haciendo milagros, sino una estructura que limita la gracia. ¿Por qué no botar las paredes que estaban cubriendo este estanque?
para que todos puedan acercarse, porque era solamente uno el que podía acercarse, porque no había un sistema quizás de, ok, vamos poniendo fila y todos van de alguna manera pasando al estanque para ser sanados. Jesús viene a irrumpir todo ese sistema creado por los mismos humanos, de solo el primero nomás que llegue es el que recibe el milagro. Jesús rompe ese sistema. Jesús sana en sábado y eso despierta persecución. Y aquí el principio que quiero compartir con ustedes. La religión sin revelación se vuelve enemiga del mover de Dios. La religión sin revelación se vuelve enemiga del mover de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy tenemos apagadas? Yo recuerdo que cuando salió la canción de... se me fue el nombre de este personaje, de este cantante que es autor de la canción Sal, Pedro... Ahorita les busco porque no me quedo con... Exacto. Eh, por temas de tiempo les voy a deber el nombre, que justamente a él le molestaban y me acuerdo que algunos colegas decían, ¿no? Es el Ricardo Arjona de los cristianos, porque tiene esta canción bastante contradictoria, Alex San Pedro creo que es el nombre, no, que él decía, tengo una sal que ya no sala, tengo una iglesia destemplada, tengo misioneros encerrados en sus casas, porque ya no actuamos como antes. Hoy ya la gente no está dispuesta a incomodarse. Quizás ir a dormir sobre una piedra, sobre una vereda, sobre un colchón muy fino, porque no, qué feo el incomodarme, qué feo el poder ir donde estos lugares. Entonces, cuando la religiosidad es más importante, simplemente eso lo único que hace es limitar el mover del espíritu. Y algunos textos que quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 2, verso 27 dice, el día de reposo fue hecho para el hombre, no para Dios. Dios no necesita descanso. Dios no descansa. Incluso Jesús dice, hoy mi Padre está trabajando, mi Padre sigue trabajando. La segunda carta a los Corintios dice capítulo 3, verso 6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando leemos el Nuevo Testamento, lo que más se lee en las críticas a Jesús es la ley de Moisés, es que la ley dice, hoy ¿qué es lo que hacemos? Es que la Biblia dice, es que la Biblia propone, es que la Biblia. Sí, la Biblia es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que no debemos leerla, escudriñarla, analizarla, pero la Biblia debe ser utilizada para edificar, no para generar esclavos. La Biblia debe ser utilizada para poder construir, no para mantener a las personas cautivas. Aquí les lanzo una pregunta. ¿Estamos celebrando lo que Dios hace o criticando cómo lo hace? Uy, no, es que si viste la hermana, qué bestia, cómo está, a pesar de, sigue viniendo así, asado, cocinado. ¿Estamos nosotros celebrando lo que Dios está haciendo o estamos criticando cómo lo está haciendo? Y yo creo que sí soy una de las personas que critica cómo lo hace, porque sí hay algunas personas que no están en mi gracia, que no están en mi agenda de contactos favoritos. Pero esto es confrontativo porque si reconozco el poder de Dios, yo debería estar alegre, no solamente por los cambios que está haciendo Dios en la vida de la persona, sino incluso por la forma en cómo Él los está generando. El milagro puede estar frente a nosotros y aún así rechazarlo por nuestras estructuras. Podemos vivir este mundo viendo que todo es una eterna lucha o podemos vivir este mundo viendo como si todo fuera un milagro. El hecho de movernos, el hecho de poder
mirar, el hecho de poder levantarnos, de seguir respirando, puede seguir siendo ese milagro. Quizás uno dice, sí, pero yo le estoy orando para que Dios me sane de ese cáncer. Ok, pero sigues teniendo vida. Y eso también es un milagro. Y esto me abre la puerta al último punto que quiero compartir con ustedes. El punto 4 dice una revelación que redefine la vida. En los versos 17 al 19, el capítulo que leímos dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús no solo sana, revela quién es. Declara que Dios sigue obrando y que Él actúa en perfecta unidad con el Padre. Esto escandaliza a los religiosos porque entienden lo que implica. Jesús no es solo un sanador, es Dios actuando. El milagro era solo es esta reflexión de los religiosos, ¿no? De el milagro era solo la puerta, o estábamos realmente viendo cómo la revelación se manifestaba en el destino. Y aquí el principio que quiero compartir con ustedes. El mayor milagro no es cambiar tu situación, sino conocer quién es Jesús. Juan capítulo 14, verso 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús? Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Muéstrate Dios y lo tenemos ahí en la Biblia, escrito sus hazañas, sus proezas, sus milagros. No te quedes solo con lo que Dios hizo por ti. Aventúrate a conocer quién es Él realmente. Y para terminar, como conclusión, es importante que podamos analizar cómo pasamos de la esperanza a la activación. Este hombre pasó años esperando que algo externo cambiara su vida, pero todo cambió cuando escuchó la voz de Jesús. No todos los milagros comienzan con fe fuerte, algunos comienzan con una voz insistente. Hoy tal vez no estás en un estanque, pero sí en una situación que parece no moverse y Dios no te dice, espera más, te dice, levántate. ¿Qué excusa has estado repitiendo por años? ¿Qué área de tu vida se volvió normal, pero no es sana para ti? ¿Estás dispuesto a obedecer aún sin entender? Hoy no es un día más, es el día en que la voz de Jesús puede interrumpir tu historia. No necesitas que el agua se mueva, necesitas responder a la voz de Dios. Padre, gracias te doy por esta mañana y porque nos permites confrontar cómo estamos nosotros con respecto a las instrucciones y a los milagros que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, frente a esa pregunta de ¿queremos ser sanos? Que nuestra respuesta sea sí, pero no solamente de labios, sino que con nuestra acción podamos nosotros demostrar que anhelamos y deseamos ser transformados. Guárdanos, cuídanos, protégenos y permite que como congregación podamos tener las puertas abiertas siempre a personas que necesiten conectarse contigo. Que no sea la religiosidad lo que impere en este lugar, sino que sea tu amor, tu gracia y tu misericordia. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén y amén.